El poder de este nuevo ser era realmente colosal, al punto de abrumar increíblemente a los Saiyajins omnipotentes. El 20 Supremo se preguntaría de dónde había salido ese ser. Las demás entidades a las que habían enfrentado antes, como el dueño de la muerte destinada y el dueño del destino, tenían cierto sentido o razón de ser. Eran básicamente particiones de los poderes primordiales de Damu y Yamoshi. Pero este monstruo era distinto, pues no podía percibir en él absolutamente nada. Conciencia, razonamiento, intenciones. Nada de eso se reflejaba en aquellos vacíos y aterradores ojos de color blanco. La presencia de este demonio seguiría causando estragos en estos, llevando al límite los sentidos de cada omnipotente. Sus ojos y oídos comenzarían a sangrar descontroladamente, como si su presencia fuese un veneno mortal que no podían detener. En este caso, solo Zaiko podría sobrellevar esto, debido a que se había convertido en un ser primordial tal cual lo era el Super Saiyajin Dios. Este entendería que sus iguales no podían con una batalla, haciendo que su destino cambiara al de alguien cuya presencia fuese inmune a los efectos de semejante demonio. El demonio notaría esto, fijando su atención en Zaiko y apareciendo ante este con un fuerte puñetazo. No obstante, Zaiko podría verlo venir y reaccionar, alegando que no se confundiera, pues en su caso no sería tan fácil abrumarlo. Al ver de lo que era capaz, este monstruo lanzaría otro golpe que esta vez sí que impactaría de lleno en Zaiko. Antes de que éste pudiera reaccionar, notaría que estaba nuevamente en exactamente la misma posición que antes, a punto de recibir exactamente el mismo golpe. Al hacerlo, momentos después volvería a pasar lo mismo, y luego de nuevo y así aparentemente de manera perpetua. Goku preguntaría qué demonios pasaba. ¿Por qué alguien como Zaiko con semejante control divino y poder no podía hacer nada? Era incomprensible. Zaiko diría que no era cierto. Ese ente había transfigurado su habilidad de modificar el destino en un bucle eterno contra él mismo. Supo en qué momento usaría su habilidad para contrarrestar la casualidad y causalidad de la infinita cadena de hechos que provocaría un solo movimiento. Lo peor de todo, es que eso no era algo que un mortal pudiera racionalizar, por lo tanto no podía comprenderlo, así como tampoco seguramente el Super Saiyajin Dios. Quizá por ello se mantenían tan alejado de este demonio tan poderoso. Goku, Vegeta y el 20 Supremo irían con todo contra el demonio, no logrando ni moverlo de su sitio con sus máximos poderes. Estábamos hablando de tres seres omnipotentes que no podían ni hacer retroceder a un ente individual. Tan alejada estaba la primordialidad de ese monstruo. A todas estas, lo que sí cambiaba en el bucle eterno donde estaba Zaiko era el daño que éste recibía. El demonio al que se enfrentaban no era para nada alguien iluso, pues entendía que el único elemento capaz de complicar levemente un enfrentamiento era ese sujeto que poseía el poder del Super Saiyajin Dios. Con solo soltar un ataque en barrido, este mandaría a los demás a volar nuevamente, eligiendo esta vez en específico al 20 Supremo, logrando en un instante destruir su cuerpo con solo un ataque de energía. Esa bestia los iría reventando uno por uno si es que así se lo proponía, teniendo claro que jamás podrían hacerla entrar en razón. Al conocer los Mystic 5, Goku le había reconocido a Takama, el que en su primera batalla este se había contenido, pues no le había costado demasiado superar sus poderes con el potencial creciente del núcleo celeste. Para Goku, tanto poder le aterraba un poco, pues era demasiado incluso para alguien tan entusiasta como él. Es increíble ahora ver que esa transformación que tanto le aterraba por su poder, ahora no podía hacer nada contra un demonio como el que tenía enfrente, y que terminaría destruyéndolo sin dificultad. Los seres primordiales eran otra cosa que cuestionaría si deberían existir o no. Goku aún así lo intentaría, yendo con su técnica más poderosa contra este ser, siendo el puño místico del dragón. Zaiko diría que eso era una mala idea, a lo que Vegeta inmediatamente después aparecería enfrente diciendo que no fuese estúpido, pues eso era un suicidio absoluto. Antes de seguir, Goku le advertiría de algo, siendo que el demonio estaba tras de sí dándole un golpe tal, que terminaría desmembrando su cuerpo en muchos pedazos. Goku quedaría sin palabras, viendo cómo la presencia de Vegeta había sido reventada de solo un golpe. Vegeta había sido destruido sin objeción alguna. Goku, como hacía mucho, entraría en una cólera desesperada yendo contra este ser de lleno. Diría que no le importaba quién fuese, pues jamás se compararía a los primordiales. Por lo que daría el todo por el todo para derrotarlo. En un lugar realmente oscuro, sin existencia aparentemente, se comenzarían a escuchar leves susurros y a verse un pequeño destello en la lejanía.
Estos susurros comenzarían a escucharse cada vez más claro, diciendo que debía despertar. De un momento a otro, ese pequeño destello de luz se acercaría a toda velocidad, transformándose en una travesía cósmica en donde se verían diversos seres primordiales que no podían describirse. Eran masas de poder absoluto que vivían en una especie de armonía. Se vería como éstas pasaban de ello a querer destruirse, y como de ellas solo quedarían dos luego de asimilar a todas las demás. Como dos seres asimilarían a estas luego, y toda la historia que ya conocíamos. En este viaje astral, habían conceptos más allá de la mente mortal. Habían respuestas para preguntas que ni siquiera se habían planteado jamás. Era la verdad absoluta. Goku iría a un intercambio de golpes que muy seguramente lo terminaría destruyendo igualmente, a lo que justo antes de ello este desaparecería y aparecería nuevamente al lado de Vegeta y el 20 Supremo. Ninguno entendería lo que pasaba, pues se supone que los tres deberían haberse reducido a nada. Sin embargo, era en este caso Vegeta quien tendría algo que decir. Entre todos, la omnipotencia más difusa era la suya. Este podía hacerlo todo técnicamente, pero su mente mortal debía entender el todo para poder hacerlo. Esto era imposible si es que no se volvía un primordial totalmente, pero esto le arrebataría su conciencia. Sin embargo, ahora entendía que el arma que habían venido a buscar no era tangible, sino algo que ya habían visto. Algo a lo que ya se habían enfrentado y que debía volver. Esa era la pieza que faltaba. No obstante, seguramente la descifrarían yendo al final de todo. Ese ser que estaba allí, era totalmente invencible. No había manera lógica de derrotarlo en su estado actual, pero estaba seguro que Damu y Yamoshi habían planeado algo así para estos momentos, dado que el intentar explicarlo explícitamente haría que su conciencia omnipotente reventara por la verdad absoluta. Ahora, debían voltear las tornas, pues aunque no lo creyeran sí que tenía una debilidad. El demonio que tenían enfrente era nada menos que el primer demonio que había existido. La primera representación física del poder oscuro de los primordiales originales. Este era uno de esos seres que fueron destruidos en aquel arrebato de poder, poseyendo, claro, la primera conciencia existente. Con sus poderes, Vegeta lograría sacar ya a un muy mal herido Zaiko de ese bucle de causalidad, a lo que este preguntaría entonces si lo había visto ser destruido, ¿por qué diablos ese demonio estaba ahí con ellos? Esa era una de las piezas faltantes en todo esto. Entonces, ¿qué debían hacer? Vegeta diría que ahora podía pensar en algo más claramente. Pero lo que sí era claro, es que ahora sí que sabía cómo pelear contra él. Era un demonio, y los demonios son seres oscuros. Bestias que viven ocultas y alimentándose de la sombra eterna de su tipo de energía. Es por ello que no había nada más nocivo para ellos, que sacarlos de las sombras a la luz. Parte esencial de esto era primeramente saber a quién se enfrentaban. Demiurgo. Al escuchar su nombre, este ser cambiaría su semblante por completo, como si el escuchar su propio nombre le afectara de alguna u otra manera. Por primera vez, este soltaría palabras, preguntando cómo es que conocía su nombre. Vegeta diría que no solo eso, sino que también conocía su historia. Era el demonio primordial. Lo que para ellos eran Damu y Yamoshi, para los demonios era Demiurgo. El demonio creador de lo material, aquel que le dio un ecosistema cósmico tangible a sus allegados y contrarios. Los conceptos de dimensiones, multiversos, universos, galaxias, sistemas o planetas fue gestado por él. Y era ahora quien le daba forma a los paraísos. Eso haría que Demiurgo fuese aún más afectado que al escuchar su nombre, enfureciéndose de manera desproporcionada. Zaiko preguntaría si ya estaba contento, pues había hecho enfurecer a esa cosa más que antes. Este diría que era el camino correcto, y le diría a Kakaroto que se preparara, pues había llegado la apertura que buscaban.